En el fútbol básicamente hay dos tipos de jugadores. Están aquellos que son buenísimos y que tarde o temprano van y triunfan en Europa. Y luego están los que no son tan buenos y les cuesta más trabajo. Pero luego hay una tercera especie que es muy difícil de explicar, pero que existe. Aquellos jugadores buenísimos, pero que no pudieron triunfar en Europa. Con 41 goles en la roja, Eduardo Vargas es el segundo máximo goleador histórico de la selección chilena, con solamente 10 tantos menos que Alexis Sánchez, pero nunca pudo triunfar en Europa. Bueno, algunos argumentarán que tampoco en América, y tienen razón. Ni en Tigres, ni en el Atlético Mineiro ha sido una maravilla, pero es que sus números en Europa fueron especialmente patéticos. Edu llegó primero al Napoli en 2011, jugó 2 temporadas en la Serie A, saldo de 19 partidos y 0 goles. Entonces probó suerte en la Liga Española con Valencia, 17 partidos, 3 goles. De ahí se lo llevó la Premier League, 21 juegos, 3 goles con Queen's Park Rangers. Ya solo le quedaba fracasar en la Bundesliga. Vargas estuvo 2 años con el Hoffenheim, jugó 29 partidos y anotó 2 goles. Marcelo Martins Moreno, el único jugador boliviano decente que ha nacido en los últimos 50 años, fue campeón goleador de la Copa Libertadores en 2008 y líder de goleo de la segunda división china en 2017. En Brasil, Martins metió un centenar de goles. En China, anotó más de 50. Y en Europa, prácticamente ninguno. 7 goles en 2 años con el Shakhtar Donetsk en Ucrania, 0 goles en 12 partidos de Premier League con el Wigan y otros 0 goles en 5 juegos de Bundesliga con el Werder Bremen. El paraguayo José Saturnino Cardoso es posiblemente el mejor jugador en la historia del fútbol mexicano, o lo que es lo mismo, desperdició lastimosamente su increíble talento. El segundo máximo goleador en la historia de la selección albirroja, solo por detrás de Roque Santa Cruz, apenas jugó 2 años en Europa. Tenía 19 cuando probó suerte en el Saint Gallen de la Liga Suiza, club pequeño donde jugaba un chileno llamado Iván Zamorano. Zamorano se fue al Sevilla, Cardoso a la U Católica. Uno triunfó en el Inter de Milán y en el Real Madrid, el otro en el Deportivo Toluca. ¿Pudo Cardoso ser tan bueno como Zamorano si tan solo se hubiera quedado en Europa? Sí, lo más probable es que sí. Con 168 partidos jugados en la selección, Iván Hurtado es el jugador que más veces portó la camiseta de Ecuador y uno de los futbolistas que más partidos han jugado en cualquier selección nacional. Hurtado era un defensa central de primera categoría. Brilló en la Liga Ecuatoriana, en la Mexicana, en la Colombiana, en la Catarí, pero increíblemente nunca jugó en Brasil ni en Argentina, pero sí en Europa, aunque muy poco, y además en un equipo marginal, el Murcia, donde el elegantísimo zaguero jugó apenas 15 partidos en 6 meses. Ocurrió en 2004 y el Murcia se fue a segunda división con todo e Iván Hurtado. Eso fue todo lo que pudo vivir en Europa el histórico central ecuatoriano. Así como lo ven, Frech es considerado uno de los mejores futbolistas en la historia de la liga brasileña. En su primera etapa metió 53 goles en 69 partidos con el Cruzeiro, que le llevaron al Lyon en 2005 a cambio de 15 millones de euros. En Francia, Frech ganó la Ligue 1 3 veces, pero su rendimiento fue de más a menos y después de 4 temporadas no despertó el interés de ningún club con el que Lyon pudiera hacer negocios en aquellos tiempos en que el equipo era un experto en compraventa de cracks. Frech volvió a Brasil gratis a los 25 años y salió tricampeón de goleo del Brasileirao en 2012, 2014 y 2016. Anotó 353 goles en el fútbol brasileño que lo llevaron a ser el desastroso delantero titular de Brasil en su Mundial de 2014. El delantero Paolo Guerrero
no fracasó en Europa, pero tampoco fue un éxito, sobre todo si lo comparamos con Jefferson Farfán y Claudio Pizarro, los otros dos grandes referentes del fútbol peruano en los tiempos modernos. Surgido en Alianza de Lima, no debutó como profesional en el fútbol peruano, sino en el Bayern Múnich, donde no pudo despuntar y fue vendido al Hamburgo en 2006 por apenas 2,5 millones de euros. Su primera temporada estuvo lesionado. La segunda y tercera fueron las mejores, aunque no pudo llegar ni a 10 goles en la Bundesliga, y el resto ya fue cuesta abajo. Guerrero fue vendido al fútbol brasileño, tenía 28 años y ahí sí triunfó por todo lo alto en Corinthians, Flamengo e Internacional de Porto Alegre. Víctor Hugo Aristizábal es otro héroe del fútbol brasileño que no tuvo brío en Europa. Con 397 goles en su carrera, se trata del máximo goleador colombiano de todos los tiempos. Marcó casi 100 goles más que Radamel Falcao. El detalle es que la mitad de sus casi 400 anotaciones las marcó en el Atlético Nacional y la otra mitad en Brasil, ya que en Europa solamente jugó 7 partidos. Lo fichó el Valencia en 1993 y Aristizábal no pudo firmar ni un solo gol en España. René Higuita, portero de la selección colombiana en la época dorada de finales del siglo XX, ganó la Copa Libertadores con Atlético Nacional en 1989 y 2 años después se fue a Europa fichado por el Real Valladolid junto a Leonel Álvarez, Carlos el Pibe Valderrama y el entrenador Pacho Maturana, que lo hizo posible. A los 4 símbolos del fútbol colombiano les fue fatal en Europa, pero nadie jugó menos que Higuita. El Valladolid descendió a segunda división en aquella temporada, pero el excéntrico arquero ya no estaba. Renunció a los 6 meses tras 15 horribles partidos en la única aventura europea de su larga trayectoria. Hablando del Valladolid, 27 años tenía Cuauhtémoc Blanco cuando el América cumplió su deseo, que era el deseo de todo México, que el crack nacional por fin saliera a demostrar su calidad en Europa. El jugador más talentoso que ha dado el país se había dado a conocer al mundo 2 años antes con su pintoresca actuación en Francia 98. Luego fue la figura en la Copa Confederaciones que ganó su selección al año siguiente. Era de lejos el mejor futbolista de la Liga MX, pero nadie en Europa quería pagar lo que valía hasta que, presionado por todos lados, el América tuvo que dar el brazo a torcer y prácticamente regalarlo un año al Valladolid para que se mostrara. Cuauhtémoc no fue titular en ninguno de los 3 partidos que disputó. Sí, 3, porque en un encuentro contra Trinidad y Tobago en el que no había nada en juego porque ambas selecciones estaban ya clasificadas a la siguiente ronda, Cuauhtémoc fue víctima de la brutalidad del defensa Ansel Elcock. México ganaba 6-0, penal, rotura de ligamentos y de sueños de todo un pueblo. Cuauhtémoc se perdió toda la temporada en España. ¿Y ahora qué? Pues el América lo prestó otro añito más para que ahora sí se cotizara y a continuación quisiera comprarlo un club grande. Pero esa segunda temporada empezó mal y acabó peor. El Cuau jugó solo 20 partidos, apenas 11 de titular y metió no más que 3 goles. El primero de ellos a Iker Casillas y a una barrera de ensueño. McManaman, Figo y Zidane superados para rescatar un punto antes del final del partido en el Santiago Bernabéu. Pero increíblemente sus compañeros habían apostado a su propia derrota en la quiniela. Ese era el último partido de la jornada y más increíblemente el Valladolid Real Madrid fue el único resultado que sus compañeros fallaron. Perdieron millones por culpa de Cuauhtémoc, que solo por aquella anécdota es recordado en España. Bueno, y por casi ahogarse en la alberca del club por no avisarle a nadie que no sabía nadar. José Luis Chilavert, leyenda absoluta de Vélez Sarsfield, donde ganó 4 ligas, una Copa Libertadores y una Intercontinental, época en que fue premiado 3 veces como mejor portero del mundo, tuvo 2 experiencias en Europa, una antes y otra después de Vélez. La primera lo llevó al Zaragoza, donde estuvo a punto de descender y solamente se le recuerda por haber metido un solo gol y recibido otro inmediatamente a cambio cuando aún estaba festejando el suyo. Después de su década en Vélez,
Chilavert tuvo una segunda experiencia europea. A los 35 años se fue a jugar al Estrasburgo. Ahí ganó la Copa y fue el héroe en la final en la tanda de penales contra el Amiens. Aunque, paralelamente, en la Ligue 1, Chilavert jugó 17 partidos. Su equipo ganó solo 4 y se fue directo a la Ligue 2 como equipo más goleado de Francia. Martín Palermo, para muchos el máximo ídolo en la historia de Boca Juniors, tuvo 2 etapas gloriosas en el equipo. En la primera, ganó 3 ligas, una Copa Libertadores, una Copa Intercontinental y fue campeón de goleo. En su segunda etapa en Boca, Palermo también fue campeón goleador. Ganó otra vez 3 ligas, de nueva cuenta una Libertadores y solamente cambian la Intercontinental por 2 copas sudamericanas. En medio, un periplo europeo de 4 temporadas en que Palermo desfiló por 3 clubes del fútbol español. Llegó al Villarreal en 2001 tras ser galardonado como mejor jugador de Sudamérica y MVP de la Copa Intercontinental que Boca Juniors le ganó al Real Madrid. Pero en España, inexplicablemente, Palermo casi no metió goles y cuando por fin hizo uno en Copa del Rey se le cayó la tribuna encima y le rompió tibia y peroné para dejarlo fuera el resto de la temporada. Martín metió 6 goles en su primer año, 7 en el segundo, 8 en el tercero. Entonces lo fichó el Betis. Bueno, llegó gratis al Betis, que no es lo mismo. Ahí metió un maldito gol, hasta que mejor lo cedieron al Alavés de segunda división. ¿Y qué dijeron? Palermo se hinchó a meter goles, ¿no? Pues no, solo pudo hacer 3. Cuando Argentina ganó el Mundial Sub-20 de 2005, contaba con 3 futbolistas sobresalientes: Lionel Messi, Sergio Agüero y Fernando Gago. Uno se convirtió en el mejor de siempre, otro en el máximo goleador extranjero en la historia de la Premier League y Gago en un referente cuando hablamos de jugadores frágiles que se lesionaban todo el tiempo. Jugó solo 2 años en Boca Juniors, salió campeón 2 veces, ganó la Copa Sudamericana y lo fichó el Real Madrid por 20 millones de euros en el mercado de invierno de 2007, que es el equivalente a 30 millones actuales. Los cambios de entrenador de un Madrid en crisis tampoco ayudaron al fino mediocampista argentino. Gago estuvo 5 temporadas en el Santiago Bernabéu y cada año jugó menos. La primera fue titular indiscutible con Fabio Capello. La segunda, titular habitual bajo el mando de Ben Schuster. La tercera fue degradado a suplente más o menos activo por Juan de Ramos. Para la cuarta ya era suplente frecuente con Manuel Pellegrini. Y a la quinta, José Mourinho lo cepilló por completo. Gago estuvo cedido 1 año en la Roma, ya estaba tan devaluado que la Loba no pagó los 7 millones de euros de opción de compra. El Valencia se lo llevó en oferta pagando la mitad y fueron 3,5 millones de euros tirados a la basura porque Gago les duró 6 meses antes de irse a lesionar el resto de su carrera de vuelta a Argentina. Antes que el Real Madrid acaparara sin piedad a todo el talento joven que va sacando el fútbol brasileño, ese rol le correspondía al Inter de Milán, primero pagándole al Barcelona la cláusula de rescisión de Ronaldo, luego adelantándose a todos y fichando a Adriano, que no fue tan rentable como Ronaldo, pero tuvo sus buenos ratos. Con estos antecedentes, el lugar natural para el nuevo gran 9 de Brasil no podía ser otro sino el Inter de Milán. Gabigol tenía 19 años y había metido 56 goles en el Santos. Inter pagó 30 millones de euros por él en 2016 y resultó un desastre. Frank de Boer no supo qué hacer con él ni con nadie. Stefano Pioli tampoco. Y Gabigol al final jugó 10 partidos y metió un solo gol en Italia. A lo mejor tenía que madurar y se fue cedido al equipo perfecto para hacerlo, el especialista en jóvenes Benfica. Y ahí a Gabriel Barbosa le fue todavía peor que en el Inter. Su aventura en Europa duró 18 meses en total. Le quedaba mucho tiempo de contrato en el Inter que ya no encontró comprador y ni siquiera alguien que lo quisiera a préstamo en Europa. Así que solamente el Santos levantó la mano para tenerlo de vuelta. Gabigol volvió a Brasil y desde entonces no ha parado de meter goles y celebrar títulos como el gran delantero que es. ¿Volver a Europa? Nah, ni de vacaciones. Freddy Rincón es uno de los mejores jugadores colombianos de la historia. El versátil mediocampista la rompió en todos lados. En Independiente Santa Fe
en Cali, en Palmeiras. Era tan bueno que llegó al Real Madrid en 1995 a jugar junto a Michael Laudrup, Iván Zamorano y Fernando Redondo, cuando había límite de 4 extranjeros por equipo. Pero cuando dije que Rincón la rompió en todos lados, me olvidé de una excepción, justo la que lo trae a este ranking. Jorge Valdano era el entrenador del Real Madrid y su único aval. El presidente Lorenzo Sanz no lo quería. No había debutado aún y los Ultrasur ya se habían encargado de no hacerlo sentir bienvenido por su color de piel. Rincón no pudo revertir la situación y menos cuando echaron a Valdano. Solamente jugó 21 partidos, 14 en Liga, 7 en Copas. No metió ni un gol y se fue de vuelta a Brasil, donde no hizo más que acrecentar su leyenda al ganar con el Corinthians el bicampeonato 1998 y 1999 del Brasileirao y celebrar la conquista del Mundial de Clubes 2000 como capitán del equipo. Solamente 8 futbolistas en la historia se han dado el lujo de jugar 100 veces con la selección brasileña y uno de ellos es Robinho. Sin embargo, no podemos decir que haya triunfado en Europa. El delantero del Santos era el mejor talento joven del mundo. Tenía 21 años y ya había anotado 85 goles como profesional cuando por fin, después de años de negociación, el Real Madrid pagó 24 millones de euros por él en 2005. Robinho tuvo 3 discretas temporadas en el Santiago Bernabéu cuando, sorpresivamente, un equipo que siempre descendía en el fútbol inglés lo fichó por 42 millones de euros, que hoy con inflación equivalen a 60 millones. Por supuesto, el Real Madrid le puso moño y lo envió al Manchester City. Robinho fue el primer fichaje del jeque de Abu Dhabi, pero tampoco en la Premier League pudo brillar. Apenas duró año y medio. Su último equipo en Europa fue el Milan y Robinho, como en todos lados, empezó más o menos bien, pero pronto se tiró a la hamaca. En los años 80, Sócrates era un referente absoluto del fútbol brasileño y la Fiorentina hizo un esfuerzo enorme para que dejara a su amado Corinthians a los 30 años de edad. Era 1984 y la llegada de Sócrates hacía a la Fiore uno de los grandes contendientes a por fin ganar el Scudetto. Sin embargo, el brasileño no se adaptó al ritmo ni al profesionalismo del calcio. Su fichaje fue una decepción mayúscula. La Fiore quedó en media tabla y tras ese único desastroso año en Europa, el doctor regresó a Brasil. Ariel el Burrito Ortega parecía una apuesta segura como cualquier futbolista argentino de su calidad. Tenía 22 años cuando llegó al Valencia. En River Plate venía de ganar la Copa Libertadores y 4 ligas. En ese equipo jugaban Germán Burgos, Celso Ayala, Juan Pablo Sorín, Matías Almeida, Marcelo Gallardo, Santiago Solari, Hernán Crespo. Todos triunfaron en Europa, todos, menos el que más argumentos tenía para romperla en el viejo continente. Otro fichaje de Jorge Valdano, ahora técnico del Valencia, que fue destituido a mitad de temporada y reemplazado por un Claudio Ranieri que borró al Burrito de las alineaciones. Entonces lo fichó la Sampdoria, ilusionado con ese crack que le devolvería a las alturas del calcio, pero el Burrito fue una decepción. Le fue mal, pero no tan mal como en el Parma, donde pasó sus peores momentos. El Burrito volvió a River en 2000 tras 4 años nefastos e inmediatamente recuperó su nivel, ahora con una nueva camada, la de los 4 fantásticos que integró junto a Juan Pablo Ángel, Pablo Aimar y Javier Saviola. ¿Cómo no darle una tercera oportunidad a semejante jugador? En 2002 era turno de fracasar en el fútbol turco, donde el para entonces ya 3 veces mundialista en Estados Unidos, Francia y Corea, acabó anunciando su retiro a los 29 años porque no tenía dinero para indemnizar al Fenerbahce por incumplimiento de contrato. Su retiro duró menos de un año. El Burrito siguió jugando después, pero gracias al cielo ya no se lanzó a una tercera aventura en Europa. ¿Es injusto meter a Juan Román Riquelme en esta lista? Sí, tal vez sí. Ahora, ¿triunfó en Europa? Pues tuvo un año bueno en el Villarreal. Está bien, a lo mejor 2, pero en todo caso, y aquí sí todos tenemos que estar de acuerdo, son insuficientes para un futbolista de su magnitud. Román llegó al Barcelona en 2002, tenía 24 años,
había ganado el premio a mejor futbolista argentino en 2000 y en 2001 y de ganar la Copa Libertadores en ambos años. En Barcelona, sin embargo, se topó con Louis van Gaal y con una pizarra en donde no había ni un hueco para su fútbol cadencioso. A Van Gaal lo echaron a medio torneo, pero ya para entonces el encanto de Riquelme se había esfumado. Prefirieron traer a Ronaldinho y como ya no cabían más extracomunitarios, se lo cedieron al Villarreal, donde jugó 3 años y medio, 2 de ellos muy buenos. En 2005 fue premiado como mejor extranjero de la liga y en 2006 condujo al Villarreal hasta semifinales de la Champions, solo para volver a Boca Juniors 6 meses después. Riquelme dio por concluida su expedición europea a los 28 años. Carlos "El Pibe" Valderrama ganó 2 veces el premio a mejor futbolista sudamericano del año, 1987 y 1993. Además, integra el 11 ideal de toda la historia de la MLS y su nombre aparece en cada lista que repasa a los 100 mejores jugadores de todos los tiempos. Pero muy poco tuvo que haber hecho en sus 5 años en Europa como para que todo lo que se recuerde de él allá sea esa imagen de Mitchell tocándole los huevos antes del córner en un Real Madrid Valladolid. El colombiano había estado lejos de triunfar en el Montpellier, sí, ahí ese de atrás es Zidane, pero su aventura española resultó mucho peor. Un solo año en el Valladolid, 17 partidos y un descenso. El único año en que Valderrama jugó en España, el Valladolid de los colombianos se fue a segunda. Ocurrió en 1992. Zico, el Pelé blanco, es considerado por muchos el segundo mejor jugador brasileño de la historia. En 1983, quién sabe de dónde, el Udinese sacó el dinero suficiente para imponerse a Milan, Roma y Real Madrid, que también buscaban fichar al por entonces mejor futbolista del planeta. Zico tenía ya 30 años. Llegó al Udinese y la rompió. Fue sublíder de goleo y el mejor jugador de la Serie A en su primera temporada, aunque el mediocre Udinese no pasó de media tabla. En su segundo y último año en Italia, se acabó el encanto. Zico se lesionó, se peleó con la directiva, fue acusado de evadir impuestos y mejor se regresó a Brasil a seguir siendo leyenda del Flamengo, que es lo que más le gustaba.